Dieron un golpe comando a un camión penitenciario para fugar un detenido. Esto fue hace 2 o 3 días. Recordemos el caso. Juan Manuel Montauti Vasallo, líder de una banda que había robado una curtiembre en Paso del Rey, en enero, fue detenido. Una curtiembre con millones y millones de pesos, ¿no? El golpe comando que hicieron. Fue detenido esta persona de 46 años. Y cuando era trasladada al hospital, ya era la tercera vez que iba, un chequeo médico de la unidad penal 21 de Campana, al hospital local de Campana, 4 delincuentes armados con fusiles llegaron en una 4x4 Ranger negra, abordaron al camión, redujeron a los efectivos del servicio penitenciario bonaerense y se escaparon con el preso. Directamente. Claro que no efectuaron un solo disparo, no se resistieron los del servicio penitenciario bonaerense. A ver, tampoco van a poner en riesgo su vida ante un golpe comando. Pero generan un montón de interrogantes. Preguntamos. Generalmente cuando van al hospital, esto lo sabe el mismo servicio penitenciario bonaerense y los efectivos que lo trasladan. Hay como una especie de hermetismo. Claro que el preso, Montauti Vasallo, si tiene celular en la celda, como hacen en muchos casos, puede tranquilamente avisarle a algunos compañeros. No llamándolos, pero sí hablando en clave. A ver. O alguien desde adentro del servicio penitenciario bonaerense le filtró la información. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Son los mismos efectivos los que la entregan? ¿Es el mismo servicio penitenciario bonaerense? ¿Es el preso sin tener a alguien adentro que lo entreguen? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, voy a hablar de esto con ya una amiga de la casa. La verdad que es un placer siempre tenerla y siempre predispuesta. Que tiene conocimiento porque, digo, yo siempre digo lo mismo, calla más de lo que habla, digo, que en el buen sentido lo digo porque conoce un montón, porque es muy precavida a la hora de hablar en cámara también o en radio, pero sabe mucho de esto y estimo que en este caso también tiene sus hipótesis y sus teorías. Porque ella, digo, como todo abogado penalista, se mueve por los no solo por los departamentos judiciales, sino también por los diferentes penales. Y está al tanto de todo esto. Silvina Fernández Rosarno, doctora, buenas tardes. Gracias por estos minutos en Tardes Policiales por XLFM Radio. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer tenerla como siempre. Y le pregunto, ¿qué pasó acá? ¿Hubo una entregada de parte de estos efectivos? ¿Hubo una batida desde adentro? ¿O el mismo preso al tener celular y todo no necesita ninguna batida, ninguna entregada, sino simplemente pasar la información? ¿Qué pudo haber ocurrido acá, estima usted, doctora? Bueno, los saludo a todos y como veo, fuiste directamente al hueso y vamos al hueso. Sí, vamos al hueso. Del hecho. Yo me pregunto, ¿por qué se necesita a Montauti Vasallo libre y no se lo necesita detenido? Pero yo me haría esa pregunta, porque acá tenemos que investigar el móvil, porque no creo que esto sea un móvil orientado a que defendemos las garantías del imputado y el que se encuentre libre durante el proceso. Me parece que acá hay algo más. La voy a interrumpir, doctora, porque me parece que sé para dónde va y le voy a aportar información, no opinión, como dirían. Sí. Recordemos que Montauti Vasallo fue detenido porque con una banda, él como líder de una banda, dieron un golpe en una curtiembre que iba a exportar mercadería valuada en millones y millones de pesos, dólares, como quiera, después la conversión la hacemos, a España. Sí. Ese es el detalle. Bueno, ¿viene por ahí, dice usted? Claro, escuchá lo que vos me decís, yo diría, ¿qué es lo que necesitaba hacer Montauti Vasallo en condición de libertad que encontrándose detenido no podía hacer? Acá había algo que él tenía que hacer. Nuevamente indico que no creo que esto sea un intento de que el señor recupere su libertad porque se lo merece y nada más que por eso. ¿Pero hubo complicidades de adentro, dice usted? No sé si ir ahí
todavía, pero la tercera pregunta que te haga es, acá hubo un traslado previo en 2 oportunidades al hospital. Sí. O sea, hubo una reiterancia a un hospital 2 veces y que habían sido exitosas por la misma afección, porque tenían problemas cardíacos. Entonces, ahí sí me subo a lo que vos decís y me pregunto, ¿esto no habrá sido una inteligencia previa para ver si funcionaba? Y si funcionaba íbamos para con él, porque ya sabíamos dónde era, quiénes iban, cuánto tiempo tardaban. O sea, es para llamar la atención que por qué esto fue 2 veces antes con las mismas situaciones de extrema gravedad que impedían que un profesional se acercara con toda la parafernalia médica, tenía que ser trasladado, y a la tercera vez, cuando ya sabían cómo funcionaba, iban a lo seguro. O sea, bien, le entiendo para dónde va. Yo Sí. puedo aportar entonces como hipótesis que los penitenciarios tranquilamente, a ver, es una hipótesis, puede que sí, puede que no sean partícipes de esto y que pueden haber cometido un relajamiento, porque si 2 veces salió bien, la tercera, ¿por qué no iba a salir bien? ¿Relajaron en la tercera también? ¿O usted dice que sí o sí tiene que haber complicidad de parte de ellos? No, yo lo que pienso es que en realidad la delincuencia es mucho más inteligente que el personal judicial, policial, que vos y que yo y que todos, y tienen sistemas electrónicos mucho más sofisticados de lo que nos podamos imaginar. Voy al grano entonces, doctora, ahí entendí lo que iba, y si me equivoco en algo me corrige usted. Entonces, ¿usted piensa que, más allá de los motivos que tenga esta persona para estar libre, no importa, HB, que después lo vamos a charlar, acá hubo una inteligencia previa montada por, valga la redundancia, por Montauti y Vasallo, en este traslado 2 veces hacia ese hospital, en el cual permitió analizar la logística de la camioneta del servicio penitenciario, analizar el trayecto, analizar que no haya riesgos por parte de la banda para rescatarlo, y una vez que se aseguraron toda esta inteligencia previa, en la tercera dieron el golpe, no necesariamente con connivencia del servicio penitenciario, sí con responsabilidades, pero por exceso de confianza o por algunas irregularidades, fallas en el sistema de este cuidado y en este traslado, no por una connivencia, sino por fallas normales. Exacto, por el típico error humano que puede existir Bien. cuando uno está haciendo un traslado y que no considera que quizás pueda devenirse una situación como esta. Ahora yo pregunto, doctora, una línea de investigación. le pregunto, doctora, no, porque yo no voy a caer contra los penitenciarios que hicieron el traslado. Voy a caer contra la política, voy a caer contra el Ministerio de Justicia bonaerense, voy a caer contra el jefe del Servicio Penitenciario bonaerense. Pregunto, si Vasallo, Montauti Vasallo, era el jefe de una banda que dio semejante golpe, que se llevó tanta cantidad de dinero que iba a ser enviado a España de esa curtiembre, si realizaron semejante golpe, ¿por qué subestimaron a un tipo así dentro de la cárcel, cuando en realidad lo que tendrían que haber hecho era manejarse con todas las alertas posibles la primera vez que lo trasladaron, la segunda, la tercera y todas las veces que sean necesarias? O sea, estamos hablando de un tipo que tiene una logística importante y tiene una banda peligrosísima en ese aspecto. Evidentemente, hubo una percepción errónea del tipo de riesgo al cual se estaba asumiendo. Pero sin embargo, a la luz de los hechos, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta percepción errónea no pasa por alto, está penada en el Código Penal, y ahora lo vamos a detallar y realmente te vas a reír con lo que te voy a contar. Pero bueno, acá obviamente hay un delito de evasión que es el 281 del Código Penal, y el bien jurídico que protege es atentar contra el normal desenvolvimiento de la administración pública. claro. Entonces, a todos aquellas personas que hayan contribuido a esta evasión de la justicia, 3, decían que eran 4 o hasta 5 personas, tienen una prisión mínima de 1 año y máxima de 4. Quien obviamente generara la evasión de algún detenido, y a la vez se considera que si fuera funcionario público, no solo le cabe la pena esta en expectativa que te estoy diciendo, que
de acuerdo a lo que establezca el juez, podría llegar a tener 3 años y no ser de cumplimiento en suspenso, sino que también le cabe la inhabilitación por el triple del tiempo al funcionario público. ¿Y qué se considera? Si encima de todo esto se detecta que no es doloso, porque el tipo, después lo charlamos, exige un dolo activo, si se considera que en realidad no hubo dolo, sino hubo negligencia, solamente se considera que se le debe aplicar una multa. No hay pena en expectativa para aquel personal policial o funcionario judicial, secretario, juez, quien fuera, que actuó con negligencia. Si se prueba que no hay dolo, solamente se le aplica una multa. ¿Ok? Entonces, Cierra perfecto, doctora. horror. Pero es lo que dice el tipo penal, es el 281. Entonces, No, digo cierra perfecto para que, digamos, para que esta gente se escape y que, digamos, no haya, digamos, perjuicio para el servicio penitenciario o para los penitenciarios. ahora, vos fíjate que esta ley que establece el 281 sobre lo que es los delitos contra la administración pública, se sanciona en 1986. Y luego no hubo modificaciones ni mejoras, ni se tuvo en cuenta la inteligencia y los métodos mucho más sofisticados que tienen estas bandas criminales. Por lo tanto, estamos muy atrasados, o ellos están muy adelantados, o ambas cosas. Vamos a analizar el tipo penal para entender bien por qué sí y por qué no. El tipo objetivo, que es el que habla el verbo típico, es el hecho de evadirse. ¿Qué es evadirse? Es superar la libertad que tiene restringida, ¿sí? Es el empleo de la fuerza acreditado, porque esta gente se ha llevado hasta las armas del personal policial que los estaba trasladando, y hay que verificar si existió o no existió lesiones a los policías o eso quedó en el aire. Eso hay que analizarlo. Como te decía antes, el tipo subjetivo exige un dolo directo porque exige la voluntad de quien está actuando de hacerlo con la intención de profugar al detenido, que es distinto al actuar negligente que hablábamos hace un ratito. Uh-huh. Y la diferencia que tenemos en la consumación es instantánea, se perfecciona con el acto, se genera, ponele algo más sencillo, la apertura a través de la facilitación de la llave, le abre una reja, sale. Y esto es muchísimo más instantáneo todavía porque me imagino que habrá cámaras de seguridad que los tengan todos filmados. Y bueno, el sujeto activo, que en este caso es el señor que estaba detenido, que dejó de estarlo, logra evadirse de la detención. Entonces, esto es realmente un horror, porque necesitamos que nos protejan de otra manera. Así no. ¿Doctora? Sí. Perdón. ¿Me escuchaste? No, te decía. Sí, no, pensé que se había cortado. Le quería preguntar sí. justamente, continuando con esto, porque por lo que plantea usted, digamos, cierra perfecto en el sentido de que nadie va a pagar una condena o una sanción dura, digamos, va a ser todo muy leve, y cierra todo perfecto esto. Y no caigo contra los penitenciarios, caigo por ahí contra una logística que viene de arriba, quizás de la política, no lo sé. Pero le pregunto, en esta situación de continuar y de acomodar la película, digo en el buen sentido, no la acción, usted planteaba de entrada por qué Montalto y Vasallo necesitaba estar libre para hacer qué, más allá que no sabemos para hacer qué. Le pregunto, Montalto y Vasallo se escapó para hacer algo determinado y después vuelve a la cárcel, cuando digo vuelve, que lo detienen, ¿no? Obviamente, lo detienen, no me está viendo usted por ahí, pero yo lo digo entre comillas, lo detiene y continúa con su proceso, o directamente se escapó con el objetivo de nunca más volver. ¿Qué piensa usted? Y yo sí soy Montalto y Vasallo, perfecciono para lo cual me lograron eludir la justicia, que ya tenía orden de detención o prisión preventiva, y no aparezco nunca más. O sea, no voy a generar
las acciones como para que me ubiquen. Si tiene una persona, supongamos que el señor Vasallo no tenía celular, pensemos el escenario más polarizado de que estaba prácticamente incomunicado, que no tenía celular. Alguien de algún lado sabía que el señor tenía una afección cardíaca o la simulaba y había sido trasladado 2 veces. ¿Qué quiere decir? El efecto del traslado del detenido desde el lugar donde se encuentra, que está protegido, y protegido él y hacia los terceros, que no somos nosotros, genera un riesgo, que es el riesgo de fuga. Entonces, detectan, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto sea exigible? Con una afección de salud. Y la probamos una vez y salió, la probamos 2 veces y salió, y la tercera, y te puedo asegurar que esto era seguramente un turno asignado con tiempo, que tendría que ver con un control de las veces anteriores, si no se hubiera quedado internado. Si tenía una cardiopatía de extrema gravedad, se hubiera quedado internado. Esto era un turno programado del cual ya había trascendido. ¿Cómo trasciende? Hasta puede trascender en el hospital mismo. Si pasame el parte de los turnos que tenés de acá la semana que viene. Y simplemente se informa. No hay una red de contención de que estas cosas que sí son de personas privadas de su libertad no se filtren. Entonces, a tu pregunta te digo, ese señor hace lo que le faltó hacer porque lo detuvieron antes y se va a Malasia, Kuala Lumpur. Bien. No lo vemos más. Yo estoy muy tentado por hacer una pregunta, pero tampoco quiero, doctora, y le voy a pedir sinceridad. Adelante. Sí, porque tampoco quiero que después tenga complicaciones en su tarea diaria. No, para nada. Usted, si no lo quiere responder, me dice, mira, Gastón, por una cuestión personal. Las complicaciones diarias que tengo de mi trabajo. Sí, no, pero a ver. No, doctora, me dice, a ver, le pido por favor, si considera que la puedo complicar, me dice, mira, Gastón, prefiero no opinar sobre ese tema y cambiamos de pregunta, no hay ningún problema. Sí, decime. No digo en este caso, digo en general, cuando pasa algo así o similar, para asegurarse una fuga, ¿se le paga al servicio penitenciario, se le paga al juez, se le paga a alguien? Bueno, yo creo que ni siquiera es necesario, porque es tan vaga la red de contención que tenemos en seguridad por la falta de recursos, que nos supera la inteligencia de la delincuencia. No necesitamos dar dinero para que favorezcan una mirada de costado absolutamente a nadie, porque es tan fuerte el trabajo que hacen para quedar impunes, que pueden hacerlo por sus propios medios y gratis. Entonces, lo que tenemos que decir, vamos a enfocarnos en dónde está realmente quien nos genera la lesión al bien jurídico, la lesión a la sociedad y a su tranquilidad, que es a la delincuencia, no a quienes nos quieren proteger. Yo confío en las instituciones, las cuales pueden perfeccionarse, porque esto es un camino a la perfección y hay muchas cosas por mejorar, pero apunto a que nos superan en tiempo, en organización, en recursos, en aparatos tecnológicos, en infiltrados, en determinados lugares donde consiguen información fácilmente. ¿Cuáles son los turnos programados que hay para cardiología de acá a un mes? Esto, ¿cuándo vino fulano? Vino hace tal día y tal día. ¿Y tiene turno? Sí, tiene turno. No, no tiene turno. ¿Está internado? No, sí. ¿Entendés? Entonces, a mi criterio, no es necesario arreglar con nadie. Doctora, pero ahí dio en la tecla en algo que yo siempre vengo haciendo hincapié, en esto de lo que se llama inteligencia criminal. Che, pero ¿con quién se juntó adentro de la cárcel? ¿Con quién estuvo? ¿A la salida? ¿A quién va a ir a ver? ¿Por qué hizo? ¿Por qué fue a hacerse 2 veces el chequeo en el lugar? ¿Qué día fue? ¿Eso sabe qué? Eso es menester, no de la policía, no del Servicio Penitenciario Bonaerense, sí quizás de la División de Inteligencia Criminal de una fuerza, pero ¿sabe de quién es ese menester? De la AFI.
La AFI no está para carpetear opositores políticos o periodistas opositores. Está para esto la AFI y no lo hace. Absolutamente. Es más, desde el llano lo que tenemos que determinar es el alojamiento de los detenidos de máxima seguridad que no pueden estar dentro de la población general, ni siquiera en una unidad penitenciaria, ni te digo en una DDI, y mucho menos en una comisaría. Y vos ves la cantidad de personas con un nivel de hacinamiento importante, que obviamente cada uno tiene su patología y tiene que ser atendido como corresponde, y muchos de ellos necesitan ser trasladados con el riesgo que eso implica. Entonces, vos tenés una persona en investigación, con la presunción de inocencia que corresponde, pero que es una persona de interés para la investigación, tenés que protegerlo a él de que esté en contacto con terceros que lo contaminen, a él y a los terceros, porque el que es exitoso en determinado tipo de rubro va a querer contagiar a los demás para tratar de salir. Entonces tenés que tenerlo aislado en una celda privada, en un lugar apropiado, con contención médica apropiada y evitar que salga para que no se generen estos riesgos. Hay que poner la mirada en otro lado, en la mirada donde es lesiva para la sociedad, y dejar de poner los puntos sobre la bonaerense o sobre el Poder Judicial, porque ellos realmente, por el trabajo que yo hago, la experiencia que tengo en Provincia de Buenos Aires, sé que hacen mucho para que no haya ningún tipo de problema. Perfecto, doctora, la verdad que ha sido muy clara con respecto a todo esto. Pregunta, ¿cómo sigue el caso de su cliente, si es que quiere hablar, de su cliente con respecto a la acusación que tenían del femicidio? ¿Sosa? Sosa, sí. Sosa ya está dentro de la órbita del defensor de oficial. Directamente. La vía recursiva ya la lleva adelante el defensor directamente oficial por razones privadas que no puede trascender. Bien. Pero ya está con traslado en una unidad penitenciaria y está a cargo de la defensa oficial. Perfecto, doctora. ¿Y usted en qué anda? Y yo en el buen sentido lo digo, ¿no? Por supuesto, en algún cliente, algún... Sí, tengo casos que no han tomado determinado estado público, pero están casos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Tengo casos de abuso sexual bastante sospechoso, en el sentido de que ha sido denunciado por familia cuyos móviles codiciosos dan lugar a tener determinada sospecha de cuál es la motivación real de todo esto. Uh-huh. Y en esto quiero aprovechar para decirte algo que opino al respecto. Se está utilizando mucho, lamentablemente, la supuesta igualdad, la ley de víctimas y la prevalencia que tiene la mujer por sobre el hombre para generar denuncias falsas, y eso es un resultado disvalioso para los buenos derechos que se lograron en todos estos años. Y lamentablemente, bueno, todas esas acciones van a tener como consecuencia la denuncia de falsa la querella por falsa denuncia, por extorsión, por estafa y por falso testimonio. Pero sin embargo, dar la vuelta no te quita que durante todo ese tiempo vos estés detenido con problemas del honor hacia la sociedad, que tenés que mostrar que no sos culpable de los delitos que se te imputan. Es muy peligroso. Doctora, ¿sabe qué? Ya que viene el caso de lo que viene planteando, yo siempre digo lo mismo. Generalmente uno no duda de los casos que hay de abuso, de agresión, de violencia de género, pero siempre hay una estadística que de cada 1000 casos hay 1 o 2 que no son reales, que son falsos. Obviamente la estadística es 998 reales contra 2 no reales. Ahora, esos 2 que no son reales, tenemos que reflejarlo. O sea, a ver,
Digamos, si es una falsa denuncia, es una falsa denuncia y tenemos que ir con todo. ¿Por qué? Porque esa falsa denuncia después lo que se hace es crear generar una poca credibilidad a las víctimas que vienen después. Entonces, digo, hay que reflejarlo como tiene que ser. Y esto es lo que usted está planteando, que hay casos en los cuales son falsas denuncias y cuando hay una falsa denuncia hay que reflejarlo tal cual es y caer con todo el peso de la ley contra esa persona, que en este caso sería una mujer, que no es, a ver, yo no estoy en contra de las mujeres, estoy en contra del ser humano que miente. Si es una mujer, si son dos las que hacen falsa denuncia, hay que decirlo. Y si las denuncias son reales, hay que caer con todo contra el agresor, eso está clarísimo. Lo bueno, digo, que en este caso viene por parte, lo que usted refleja viene por parte suya, que es una mujer, o sea, una mujer que entiende de empatía y demás. Ahora, imagino que a usted le van a decir machista por hacer esto que hace. Si querés te pongo en un pie de igualdad que puede ser la denuncia hecha por un hombre, pero no me ha tocado el caso. Me han tocado casos en los cuales se utilizan a los niños y a través del síndrome de alienación parental les llenan la cabeza de porquerías y eso genera en ellos también un nivel de corrupción de menores muy grande porque les hacen decir delirios que nada tienen que ver con el régimen progresivo de su madurez. Y luego tienen que confrontarlo en la cámara Gesell, y cuando tienen que ir a la cámara Gesell, que primero tienen que hacer una evaluación psiquiátrica para ver si pueden pasar por la cámara Gesell, es un desgaste impresionante. Claro. Es un desgaste impresionante, entonces realmente no podemos permitir que eso se siga convalidando. Y tenemos que... Bueno, uno de estos casos estuvo en Crónica hace poco, con una denuncia de esta naturaleza. Y como se está sustanciando el proceso largo, muy largo, porque desde que está detenido, desde que se hizo la primera denuncia en el año 2021, noviembre de 2021, todavía no se hizo la cámara Gesell. Explícame por qué. Y en el medio, el señor proveyó lo que se le requirió. Cuando dejó de hacerlo, se ratificó la denuncia. Entonces, todo es raro. A nadie le llama la atención, nadie sospecha de la Fiscalía cuál es el real motivo de todo esto. Claro, y encima lo que pasa es que en el medio, como muchas veces la justicia tarda con estas cosas, digo, en el medio es como que se mezcla y genera confusión, porque uno puede decir, no, bueno, tardan porque ya la justicia tarda siempre. Digo, imagínense lo vergonzoso. El caso del Pollo Cerviño, ¿cuánto tiempo tardaron en la cámara Gesell con el nene? Y hasta que el nene, digamos, reveló esos detalles escalofriantes en cámara Gesell. Mira, específicamente en ese tema yo tengo mis reparos, siempre dentro del respeto de que no estoy en el expediente como para analizar, pero de acuerdo a la experiencia tengo mis reparos con respecto a la verosimilitud de los dichos. Porque la mujer o el hombre, no importa el sexo, pero las estadísticas me acompañan. Cuando está despechada es capaz de hacer cualquier cosa para lograr sus intereses. Claro, pero doctora, pero hay que agarrar, pero a los hijos en ese caso, voy a plantearlo, vamos a lo directo, digo, la cosa hay que agarrarlo en caliente, en el sentido de en caliente, digo, los chicos tienen que ser rápidamente sometidos a la cámara Gesell para determinar la situación. Cuanto más tiempo pasa, más probabilidades hay de coacharlos. Pero por supuesto, porque además hay algo que hay que tener en cuenta. La memoria es frágil y nosotros tenemos, por nuestra condición humana, el recuerdo sobre el recuerdo. Nosotros recuperamos el recuerdo sobre lo último vivido y sobre lo último que nos hicieron si somos niños. Entonces, si vos estás esperando prácticamente 2 años para que se produzca una pericia, que es la que le da la validez a un testimonio de una menor, ¿cuál es la validez de ese testimonio? Si la única interesada en generar una venganza es la madre. Claro. Y no hablo del caso de Cerviño. Se la hago al revés, doctora. Le invierto los roles. Una víctima, ¿eh? Una víctima. Sí, vamos a hablar de una víctima real.
tardan 2 años en las pericias, o 2 meses, o 1 año en las pericias. Y en algún momento cuando le preguntan, claro, la víctima no puede recordar todo tal cual, recuerda la situación en general. Y del otro lado le dice, no, pará. Lo que pasa es que la víctima cuando le preguntaron dudó un poco. Y sí, claro que va a dudar, porque pasó 1 año, no recuerda todo tal cual. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué no lo hacemos en el momento? Agarramos todo, digamos, reciente, y la víctima puede recordar en ese momento muchas más cosas que la que va a poder recordar después de 1 año o de 2. Es totalmente cierto lo que vos decís, vale Para los 2 lados. análisis y para el otro. Exacto. Esperar tanto tiempo perjudica El proceso. los testimonios. Y ahora volvemos a lo mismo. La falta de recursos en el Poder Judicial, la sobrepoblación de casos que tiene el Centro de Asistencia de las Víctimas en cualquier jurisdicción, nos hacen pensar que si estamos trabajando correctamente, se nos ha ido de las manos, y encima tenemos un montón de casos judiciales que son irrelevantes, que no proceden porque tienen una falsedad ideológica importante. Obvio que no les va a alcanzar los recursos. Perfecto. Es una problemática realmente. Por eso digo, sitúo las dos situaciones, digamos, de un lado y del otro. Digamos, ponga el lado que quiera usted, pero volvemos a lo mismo, se repiten las mismas fallas, porque después van a decir, no, bueno, pero la víctima no supo describir, no sé, si le pasó, si atrás de ella había una mesa de madera o una mesa de plástico. Y bueno, caemos en esas situaciones, en esas chicanas judiciales en la cual después se le descrea a la víctima en el caso que yo planteo y, digamos, se fomenta el coacheo en el caso que usted plantea. O sea, para el caso lo mismo, no cambia nada. Hablamos de los 2 lados de la situación en la falla de dejar pasar 2 años. Yo pregunto, doctora, porque yo entiendo que las cárceles están superpobladas, yo entiendo todo, pero digo, cuando hablamos de cámara Gesell y le decimos, no, nos dieron cámara Gesell para dentro de un mes, llamate dichoso porque hay turno hasta dentro de 1 año. ¿No hay tantos profesionales para abarcar lo que son las cámaras Gesell? Me parece que acá falta presupuesto, porque profesionales sobran, lo que faltan son presupuestos. Yo, por ejemplo, pongo un perito de parte para este mismo acto, llamo por teléfono y le digo, tal día tenemos una pericia. Sí, cómo no, mis honorarios son tantos, yo los pago y seguimos adelante. Te pregunto, de parte del Estado, ¿no debería suceder lo mismo? Totalmente. No Totalmente. es tan difícil, no es tan difícil. No. Pero realmente, o sea, con lo que yo me encuentro es que cuando me quejo, cuando las cosas están tarde, me dicen, no, porque estamos de turno, no, porque tenemos detenidos, no, porque no conseguimos turno con la psicóloga. O sea, todas opiniones que tienen un fundamento poco creíble, y todo eso se puede conseguir. Todo se puede conseguir. Bueno, sucede que me han renunciado muchos empleados en la fiscalía o en el juzgado porque ahora que pagan impuestos a las ganancias ya no les interesa la carrera judicial. Pero no es mi problema. Claro. Sigan incorporando gente, mejoren los sueldos de última. Se me ocurre, no es mi arista de interés, pero soluciones hay. Alguien que levante la mano y diga, nosotros estamos superpoblados y tenemos una demora de casos de 180 días. Tener que estar llamando a las fiscalías, por favor, procedan con la denuncia interpuesta en tal día, cuando todavía han pasado 2 meses y no investigaron nada. Estás incorporado como particular damnificado, aportás toda la prueba, toda, cámaras de seguridad, pericias, todo, y no la levantan. Entonces, decís, bueno, ok, ¿qué soy yo, ansiosa? ¿O tengo que bajar yo mi nivel de exigencia y ser tan mediocre como ellos? No. Totalmente, doctor, totalmente, sí, es la verdad que es un tema, a ver, ¿cómo le puedo decir?
Es un tema Así a estamos. resolver, a resolver de manera urgente, porque uno ve que eso atenta contra el proceso judicial, atenta contra la víctima y atenta contra el victimario, porque el victimario, el victimario entiéndase con el afán de demostrar que no es culpable del delito que se le imputa, ¿no? A eso me refiero. Naturalmente, Victimario pero porque lo denunciaron, por eso lo digo claro, así. en el escenario que yo te digo, que estamos teniendo una incidencia de denuncias falsas muy alta, cuando uno profundiza en la investigación, porque las deficiencias están en ir solamente por lo procesal, pero lo procesal y lo penal van de la mano. Vos tenés que colaborar con la investigación y entrar al hueso de cuál es el móvil por el cual esta familia está haciendo una denuncia. ¿Cómo se genera la conflictiva familiar desde el origen? ¿Quién se pelea con quién? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto de no retorno del diálogo? Muchas cosas hay que analizar, y cuando empezás a escarbar y empezás a llamar a testigos, te das cuenta que las motivaciones eran otras, y en gran cantidad de ocasiones tiene que ver con la falta de recursos, pero sin embargo el denunciado ya está señalado con el dedo, y a la vez también hasta puedes haber sido detenido. En principio ya le hacen una exclusión del hogar, o sea, tiene una perimetral, tiene que ir de la casa, se tiene que ir de la casa, y está denunciado. Es grave. Sí, a ver, doctora, digamos, y depende también de la ocupación que tenga, porque con todo respeto, lo digo con el más absoluto respeto, si es un empleado administrativo, le genera un problema en su trabajo, y si es una persona expuesta en los medios, le genera más, porque además del problema en su círculo laboral, también después, genera en la opinión pública una imagen totalmente negativa, porque insisto, un empleado administrativo va a tener problemas en su trabajo, lo van a mirar mal en su trabajo y lo van a desterrar de su trabajo en la oficina. Ahora, una persona expuesta en los medios, además de desterrarlo en su trabajo, va a tener todo el problema con la opinión pública, porque es una persona que se la ve todos los días. Es mucho más grave, con el más absoluto respeto con todas las profesiones que haya. Doctora Silvina Fernández Rosarno, le agradezco enormemente estos minutos en Tardes Policiales. Como siempre ha sido muy clara y contundente en sus respuestas. Una última cosa te Sí. digo, y con esto también me despido. Ser hombre en este momento es sumamente riesgoso.